Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desmenuzar y organizar una clasificación exhaustiva de 15, ¿sí? 15 opciones de inversión diseñadas específicamente para generar ingresos. Y ojo, todo este análisis se basa estrictamente en la estrategia de transición para llevar un portafolio enfocado en el crecimiento a uno que sostenga un flujo constante de ingresos. Para cualquiera que alguna vez haya preguntado cómo estructurar su capital para que trabaje por sí solo en el futuro, este resumen es literalmente la clave. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Primero, el dilema de la reducción. Segundo, el perfil del inversor. Tercero, los niveles superiores S y A. Cuarto, los niveles medios B y C. Quinto, los niveles inferiores D y F. Y para cerrar con broche de oro, las 5 dimensiones de la diversificación. Empezamos con el punto número 1, el dilema de la reducción, o cómo sobrevivir a esta transición de crecimiento a ingresos. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. El problema principal que enfrentan muchísimos millonarios de primera generación es estar súper concentrados en acciones de crecimiento. A ver, esto funciona de maravilla para construir patrimonio cuando los mercados van hacia arriba, pero falla estrepitosamente cuando hay que depender de ese mismo portafolio para pagar los gastos de la vida diaria. Hay un contraste enorme, abismal, entre jubilarse con un portafolio de reducción, donde el capital se va encogiendo al vender activos mes a mes, y el objetivo central del análisis de hoy, el modelo perenne. Este modelo requiere hacer un acto de malabarismo para equilibrar el crecimiento, la preservación y las fuentes de ingresos, permitiendo vivir del rendimiento mientras el capital original sigue intacto. Pasamos al punto número 2, el perfil del inversor. Básicamente, las restricciones que definen nuestras calificaciones. Para que este sistema de calificaciones, que va de la S como la joya de la corona hasta la F como lo menos recomendado, realmente funcione, el autor ancló cada vehículo a un escenario súper específico. Vamos a evaluar todo desde la perspectiva de alguien con $5 millones a tan solo 5 años del retiro, que viene de invertir en acciones de crecimiento y que necesita, por sobre todas las cosas, que la mayor parte de su capital se mantenga semilíquido. Es absolutamente crucial entender estas restricciones. Si cambiamos el plazo a 10 años o si la persona tiene mucha experiencia en mercados privados, las calificaciones cambiarían por completo. Sección 3. Los niveles superiores S y A. Los verdaderos motores de ingresos y piezas fundamentales de la estrategia. Con esas reglas clarísimas, entramos a las grandes ligas, las inversiones mejor calificadas de la lista. Estos son los puntos de entrada más limpios y accesibles para los inversores en transición. Como pueden notar, estas opciones de los niveles superiores son exclusivamente del mercado público. ¿Por qué? Porque proveen esa liquidez esencial que exige el perfil, al mismo tiempo que entregan rendimientos súper confiables, encajan a la perfección. Ahora, lo que resulta sumamente interesante aquí es el contraste. Por un lado, tenemos una base increíblemente estable, pero más modesta, del 2 al 4%, con los famosos aristócratas de los dividendos. Pero por el otro lado, rompiendo la gráfica por completo, tenemos a los ETFs de calls cubiertos. Estos se llevan el codiciado nivel S, actuando como el principal caballo de batalla del portafolio, con rendimientos masivos que van del 8 al 15% o incluso más. Entonces, ¿cómo lograron llevarse la única calificación S? Pues bien, utilizan las primas de las opciones para inflar drásticamente los ingresos. Básicamente sostienen una canasta de acciones y venden opciones de compra sobre ellas, lo cual limita un poco las ganancias al alza, pero genera un flujo de caja tremendo. Y un dato no menor, ciertas opciones de índices ofrecen un trato fiscal tan favorable bajo la sección 1256 del Código Tributario de Estados Unidos que es casi como magia. Definitivamente la vía más directa para esta transición. Para cerrar estos niveles superiores, hay que mencionar que las opciones de renta variable de nivel A ofrecen una base sumamente robusta. Por ejemplo, los ETFs de alto rendimiento satisfacen las necesidades inmediatas de ingresos. Por su parte, los aristócratas de los dividendos, empresas con más de 25 años aumentando sus pagos, actúan como piezas fundamentales muy eficientes en el tema de impuestos. Claro, con el pequeño detalle de que traen un riesgo de concentración ligeramente mayor por tratarse de acciones individuales. Llegamos a la sección 4, niveles medios B y C, los jugadores confiables y los rompecabezas más complejos. Justo a la mitad de la tabla, las opciones siguen siendo muy sólidas, pero empiezan a exigir ciertos compromisos en cuanto a liquidez o a meterle más complejidad al asunto de los impuestos. El espectro es súper amplio. Fíjense que va desde las letras del tesoro y cuentas de ahorro con riesgo casi cero, hasta llegar a las empresas de desarrollo empresarial, o BDCs, que ya operan con un nivel de apalancamiento mucho más alto. Y esto ilustra de manera brillante cómo el autor ve las cosas. Clasifica a las letras del tesoro como la indispensable pólvora seca.
Es ese capital de reserva líquido, seguro y sin impuestos estatales, perfecto para estacionar el dinero. En contraste total, tenemos los REITs. Estos te dan una exposición fantástica al mundo inmobiliario sin perder la liquidez, pero exigen una estrategia súper cuidadosa porque pagan impuestos como ingresos ordinarios, así que rinden muchísimo mejor si se guardan dentro de cuentas para el retiro. Ojo con este número, 6.3%. Para dar un poco de perspectiva, si alguien está en la tasa de impuestos más alta, un rendimiento libre de impuestos del 4% en bonos municipales que están en el nivel B, tiene un valor tremendo. Es el equivalente matemático a ganar un 6.3% en un activo normal. Nada mal, aunque claro, hay que estar vigilando de cerca qué pasa con las tasas de interés. Vamos a avanzar para ver cómo se va armando todo esto en el nivel C, donde empiezan las verdaderas complicaciones mecánicas. Hay activos como los BDCs y las MLPs que ofrecen rendimientos jugosísimos de hasta un 12%. El problema es que traen dolores de cabeza como los larguísimos reportes de impuestos K1 o, en el caso de los fondos privados de bienes raíces, bloqueos que congelan el dinero por meses o años. Y recuerden, con un plazo estricto de 5 años para jubilarse, estas trabas de liquidez les bajan la calificación de inmediato. Llegamos a la sección 5. Niveles inferiores D y F. Trampas, bloqueos y desajustes. Hay que ser súper objetivos con las calificaciones más bajas de este análisis. Que algo tenga una D o una F no significa en lo absoluto que sea una pésima inversión en general. Simplemente significa que es un desajuste terrible para este perfil de inversor en particular. Salta a la vista que el crédito privado ofrece un espectacular 10 a 15% de rendimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué están en el fondo de la lista? Porque esos números vienen acompañados de barreras estructurales masivas. El punto crucial de todo esto es que ese 15% de rendimiento viene con un precio oculto, investigaciones exhaustivas que consumen muchísimo tiempo, comisiones que nadie entiende del todo y bloqueos de capital de 3 a 7 años en el caso de las indicaciones. Es literalmente como entrar a un escape room financiero del que no se puede sacar el dinero cuando se necesita. Por eso, son herramientas que no tienen cabida para alguien que va a contrarreloj a 5 años de su retiro. Para finalizar, sección número 6, las 5 dimensiones de la diversificación. Y esto va muchísimo más allá de solo comprar por comprar. Esta frase captura perfectamente la filosofía final de la fuente original. Coleccionar vehículos al azar, o sea, comprar un poquito de cada cosa de la lista, no protege en lo absoluto al portafolio de los grandes golpes del mercado. La verdadera diversificación no es tener 10 cosas distintas que se comportan exactamente igual. La verdadera diversificación es pentadimensional. Es aquí donde todas las piezas del rompecabezas se encajan. No es suficiente con tener acciones y bienes raíces. Hay que equilibrar activos que se pueden vender mañana mismo contra los que bloquean el capital a cambio de un premio mayor. Implica combinar cómo el gobierno nos cobra impuestos por ese dinero, asegurarse de no depender de un solo equipo de gestión y balancear cómo reacciona todo cuando las tasas de interés suben o bajan. Esto, señoras y señores, es lo que verdaderamente crea una armadura financiera a prueba de balas. Para cerrar, les dejo esta pregunta súper provocadora. ¿Su portafolio simplemente está esperando agotarse lentamente? ¿O es un sistema perenne diseñado para generar ingresos de manera inagotable? Vale muchísimo la pena reevaluar nuestras arquitecturas financieras y buscar más educación sobre estos temas para tomar las riendas de nuestro futuro. Hasta nuestro próximo análisis.